Bueno, ahí podemos ver un poquito de qué trata toda esta economía en nuestro país. Vamos a poner la diapositiva para ir viendo y hablando un poquito de todo ello. Decirles que el territorio nacional tiene 1.000.000 o más de 1.200.000 kilómetros cuadrados de área agropecuaria, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la lámina, la superficie agropecuaria en nuestro país es bien grande, ¿no? Nosotros tenemos un privilegio enorme, tenemos un suelo y una tierra muy vasta, rica en nutrientes y minerales. Es por ello que nosotros podemos tener, de acuerdo a nuestra destreza y capacidad regional, ¿no? Por una zona agreste y por todos los tipos de valles y hondanas que hay, ¿no? Gran cantidad de recursos agropecuarios. Nosotros somos uno de los pocos países que tenemos tanta variedad de papas, de tubérculos y de todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Entonces, aquí esto justamente es por no solamente la extensión, sino también por la riqueza que tiene la tierra. Ahí pueden ver cómo ha ido de menos a más del año, de acuerdo a la estadística por el INEI, hasta el 2012, de 17.000 kilómetros cuadrados en el año 61, hasta en el 2012, que aumentó tremendamente, ¿no? A 38.000 kilómetros cuadrados, traducido en kilómetros cuadrados agropecuarios netos, viene a ser el 30% del territorio nacional para uso agropecuario, ¿no? Y ahí están las estadísticas que no mienten, estas estadísticas que dicen, ¿no? Las superficies que podemos tener, que son el 100% de toda la parte agrícola explotado, que hay mucho más suelo por explotar, obviamente, ¿no? Corresponde casi al 38.000 kilómetros cuadrados, ¿no? De tierra, dividido en costa, sierra y selva. En la costa es de menor cuantía, que es de 4.000 kilómetros, 22.000 en la sierra y 12.000 kilómetros en la selva. Por lo tanto, la superficie agrícola es bastante grande, pero todavía hay una superficie no agrícola que cubre casi el 81.5%, que no está desarrollada como tal por diferentes factores, por diferentes tipos de situaciones que pasan en nuestro país. La agricultura peruana, y como pueden ver en el cuadro, ahí están justamente lo que les decía, el 81.5% que no está explotado. Esto es justamente la región altoandina, que falta explotar, ¿no? Seguido de parte de la selva y en último de la costa. ¿Cuáles son los cultivos transitorios? Vale decir que durante todo el año siempre encontramos y siempre está en nuestra mesa, ¿no? Todo tiene que ver con el ciclo vegetativo, que hay bastante, porque recuerden, nosotros tenemos una región vasta, sí, que en algunos momentos hemos conversado de ello, sobre todo aquellos que siempre podemos tener, ¿no? Como puede ser la papa. Y la papa tenemos unos 367.000 hectáreas, ahí están. Tenemos el maíz amarillo, que tiene unos 261.000 hectáreas, el maíz amiláceo, que son unos 240.000 hectáreas, el arroz, tenemos 167.000 hectáreas, la caña de azúcar también es importante para nosotros, y son 141.000, y de ahí va cayendo con los demás granos y trigos que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero también tenemos cultivos permanentes, estos cultivos permanentes que sobresalen, el café, por ejemplo, que tiene 425.000 hectáreas, y tenemos uno de los cacaos más ricos, y tenemos un cacao que es privilegiado, tenemos el único cacao blanco, y este cacao blanco, que es de exportación, que cuesta casi en el extranjero $1.000 el kilo, ¿no? Y esto hace de que sea muy escaso, porque casi no existe en otra parte del mundo este tipo de café de cacao. En bares extranjeros, una taza de café puede costar desde 40 hasta casi
350 euros. Para que ustedes más o menos tengan ejemplo más o menos de lo que cuesta esta taza de café, por este tipo de café que hay, ¿no? Luego tenemos también el cacao, tenemos también la palta, tenemos la uva, los espárragos. Nosotros también somos uno de los principales países exportadores de espárragos. Casi acá en el Perú casi no se consume mucho el espárrago, pero sí en el extranjero se consume bastante, ¿no? Así como el mango. El mango también tenemos 39.000, ¿cómo se llama? Kilómetros de hectáreas, perdón, 39.000 kilómetros de hectáreas de mango, ¿no? Y es bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? Por supuesto que hay otros ¿cómo se llama? Productos que también podemos tener, como puede ser la naranja, la chirimoya, el limón, la papaya, que en otros países toman y optan otros nombres, pero que donde son de alto consumo son porque son gracias a nuestra exportación, ¿no? Nosotros somos principales exportadores. Como vieron hace un momento en el video que estaban viendo los principales mercados, es ver el espárrago. Es un espárrago que se cultiva, se siembra, se cosecha, y esto apenas se cosecha, en 1 o 2 días ya está en los aviones exportándose porque tiene poca vida. También se pasa por un proceso y lo mandan enlatados para que tenga mayor conservación, y esto sirve bastante para el consumo extranjero, ¿no? En total, como ustedes pueden ver, ahí se puede ver la cantidad de números productores agropecuarios al 100%, ¿no? Y la sierra es el que ocupa el más alto índice, como lo dijimos hace un momento, de 63,9%, le sigue la selva, ¿sí? Y al final está la costa. Luego tenemos también regiones agropecuarias que son naturales, pero tienen menor porción, ¿no? Pequeñas unidades agropecuarias de hasta 5.000 hectáreas, que son 1.800.000, que está representado también en un alto porcentaje, del cual no está netamente trabajado al 100%, ¿no? Y esto es porque, pues, hay varios motivos realmente, ¿no? Primero, hay que tener capital para poder explotar, para poder sembrar, para poder cultivar. El alto índice por el que pasa en la costa, por ejemplo, como podemos ver en este siguiente cuadro, ¿sí? La característica principal es que es intensiva, planificada y mecanizada toda la agricultura. Tienen alta productividad aquí en la costa, predomina más la caña de azúcar y el algodón, el azúcar, el mango y los espárragos. Esto podemos ver de la parte de Ica, de Chincha, ¿sí? Paracas también tiene que ver mucho con la caña de azúcar, ¿no? La utilización de reservorios y obras hidráulicas derivan justamente por el tipo de agua que va a nutrir a toda esta parte agrícola. Predomina justamente el bajo riego, un riego que se hace a distancias cortas, y esto va a generar bastantes divisas. Por supuesto que los productores se esfuerzan mucho en que el cultivo sea bueno. Recuerden que la tierra no siempre se puede usar siempre para lo mismo, ya lo vimos en otra clase. Lo utilizan también para otros tipos de cultivo, para que la tierra vuelva a tener los nutrientes necesarios y pueda el producto crecer con fuerza, ¿no? ¿No? ¿Y a qué cosa está expuesto? Pues a las malas prácticas agropecuarias. A veces, por querer explotar o por querer ganar unas monedas más, se mal usa la tierra, y esto hace de que no salga como tiene que salir la producción, ¿no? Y eso empobrece más que fortalece a la agricultura en la parte de la costa, ¿no? Sin embargo, en la agricultura andina es distinta. Recordemos que tenemos grandes humedales, tenemos grandes valles entre andinos, mesetas, andenes. Es una tierra más vasta que predomina justamente una agricultura más extensiva, ¿no?
más limitada, y todavía se utiliza siembra tradicional, como pueden ver. En esta primera lámina acá están los hombres trabajando con un instrumento que proviene de la época de los incas, que se llama la chaquitaclia, ¿no? Donde meten el pie, levantan la tierra, ¿sí? Con el pie, y es un arado más casero. Esto tiene todo un propósito para que la tierra siga teniendo a una misma profundidad, ¿no? Que caiga la semilla, y se tiene que hacer a mano justamente porque como son valles inclinados, entonces ararlo cuesta un poco más, el sacrificio es mayor y no queda igual, ¿no? Recuerden que también hay que primero limpiar también la tierra, entonces eso tiene todo un proceso. Hay escaso apoyo financiero por parte del Estado o por las empresas privadas, ¿no? Y esto es un gran problema justamente para los productores, ¿no? Que más o menos acá están trabajando como el AINI, todos trabajan una chacra de alguien, mascando coca, comiendo queso, habas, choclo y bebiendo chicha, y siguen trabajando lo que demanda la luz del día, recordando que en esta zona no hay luz, entonces ellos a las 5 de la mañana ya están montados acá, ¿sí? Con sus instrumentos de trabajo, y empieza la jornada hasta las 5 de la tarde, ¿no? Que ahí paran los hombres de trabajar y hacer todo este arado, ¿no? Algunos valles interandinos pueden ver que hay una agricultura muy intensiva, y sobre todo de la papa, el maíz y la cebolla, así también como otras, ¿cómo se llama? Otros tubérculos también, ¿no? Uno de los principales problemas que enfrentan la región altoandina es las sequías y las heladas, ¿no? Las heladas que pueden una noche quemarle toda la siembra, y esto es un gran problema para ellos. Entonces ellos están siempre perennes cuidando toda esa parte para que no les pase nada, ¿no? Pero contra la imperiosidad del clima, pues muchas veces no se puede hacer mucho, lamentablemente, ¿sí? Y en la Amazonía, la selva alta, que hace un momento yo le decía, aquí se practica la agricultura intensivamente en estos valles longitudinales, en las terrazas fluviales, donde se produce el café. El café es muy importante. Así nace el grano del café, como ustedes pueden ver. ¿Ves? Se cosecha, es un grano, y luego acá se despepita, ¿no? Se saca el grano y se utiliza este café. Y de esta forma crece el cacao. El cacao crece como una fruta mucho más grande, entonces tiene que abrir y se saca el centro, el corazón, que es lo que vale, que es lo que al final se trabaja el cacao. Asimismo, pues se consigue el té, la coca, el tabaco, el aceite, las paltas y algunas frutas que se utilizan como materia prima en toda la industria, ¿sí? De la agricultura, ¿no? Y en la selva baja predomina una agricultura muy extensiva, con cultivos permanentes, de acuerdo a las estaciones migratorias que puede tener el clima. Recuerde que hay grandes humedales en esta parte de la selva, hay bastante, por lo tanto, agua, y por eso que hay bastante arroz en esta zona, ¿no? Es una zona especialmente para crecer arroz. Recuerde que el arroz necesita mucha agua para ello. Existe también plátanos, bastante, yuca, el frijol, ¿qué más? Ellos tienen grandes barriales de arroz, tienen ellos, ¿no? Y este arroz en forma de almácigos los tienen allí, y este arroz hace que llegue a la mesa de todo el país y de distintos tipos de granos, ¿no? Parecen todos iguales, pero no son iguales, hay grandes diferencias, y esto es lo que lo hace vasto y rico, sobre todo en distintas regiones, ¿no? Antes de pasar a la ganadería, si ustedes quieren tener nota más o menos para que sepan en qué provincia de nuestro país existe qué, el café, por ejemplo, hay mucho en Junín, en San Martín, en Cajamarca, en Cusco, es donde se explota mucho el café. La caña de azúcar está esto en La Libertad,
en Lambayeque, aquí en Lima, como les dije yo, ¿no? El arroz, sobre todo en San Martín, en Piura, en Lambayeque y en toda la Amazonía. El maíz amarillo duro, que hay en San Martín, en Loreto, en Lambayeque, en Ica. El maíz en Cajamarca, en Cusco, en Apurímac, en Huancavelica. El algodón que hay en Ica, en Piura, en Ancash. La uva, que hay mucha uva en Piura, en Ica, en Lima y en La Libertad, ¿no? Que nosotros podemos disfrutar de el buen pisco, ¿sí? De producciones nacionales, y también en la vid, que podemos tener los mejores vinos, como son los taberneros, ¿no? Que tienen buenas cepas, ¿no? El mango, que crece en Piura, en Lambayeque, en Ancash, en Ica también hay bastante, y los espárragos, que es tan importante, hay mucho en Ica, en La Libertad, en Lima y en Ancash, ¿no? Podría continuar, hay una lista muy larga de todo lo que hay, como es la paprika, la papa, la quinoa, la cebolla, que están en sí, todos estos productos están en Puno, en Arequipa, en Cusco y en Lima, ¿no? Y estos son importantes. La ganadería consiste, como ustedes pueden ver, en la crianza, en la selección y la reproducción de las especies, ¿no? Para el consumo humano. Y ahí ustedes pueden ver los distintos tipos de ganadería que podemos tener y que lo utilizamos como materia prima en la industria o como fuerza de trabajo, recordando que acá se aprovecha de estos animales todo realmente, no solamente su carne rica, sino también su piel, ¿no? Y su piel, que se utiliza para innumerables fortalezas que tiene y que el hombre ha podido desarrollar. Dentro de ellas podemos tener que, de acuerdo al último censo agropecuario, el sector vacuno, la raza predominante son lo de los criollos, ¿sí? Esta vaca criolla, ¿sí? Seguida por Brown Swiss, Holstein, Gir Zebu y otras razas con un 4.8%. Las vacas Holstein son las que responden por nombre. ¿Se acuerdan? Ustedes le pueden poner nombre y dicen Teresa, Fátima, Fernanda, y vienen las vacas caminando por el nombre y les ponen unos cencerros acá para que se sientan por donde van caminando, ¿no? Las Brown Swiss, también estas son productoras de leche, mucha leche, igual que las Brown Swiss, ¿no? Son razas exclusivamente comestibles, ¿no? Es muy rica su piel, ¿no? Pues así como ustedes pueden ver, la sierra es la parte más idónea donde criar, ¿no? La ganadería, y donde hay más o menos unos 2.600.000, ¿sí? Porcentajes de vacas criollas, unos 200.000 Holstein, los Brown Swiss unos 700.000, unos 18.000 Gray Zebu, y entre otro tipo de razas también están, podemos decir que hay unos 124.000, ¿no? Luego tenemos también que las regiones con mayor número de cabezas de ganado son Cajamarca, Puno, Ayacucho y Cusco, sí que son predominantes. La lana que podemos obtener de los ovinos se concentra en la mayor población en los criollos, que son razas corriedales, como las Hampshire Down y las Black Belly, ¿no? Son razas americanas, y las razas predominantes de alpaca son la huacaya, el suri y los cruzados, ¿no? Que acá está, ¿no? La huacaya es un tipo de sector de lana, exclusivamente, ¿no? Para poder, esas chompitas de lana que usted a veces usa, bueno, se sacan de acá, ¿no? De este animalito sale la lana, ¿no? Y también tenemos el sector porcino, que en nuestro Perú hay unos 3.4 millones de cerdos a nivel nacional, que esto representa más o menos unos 67.2%, ¿no? De raza porcina, ¿no? Y son razas criollas y hay razas mejoradas, por supuesto, también, ¿no? Que eso están en Lima. Durante el año 2019 hubo un consumo per cápita de carne de cerdo, más o menos la gente consumió entre 5
kilos a 5,5 kilos de cerdo al año, ¿no? Cada persona ha consumido eso, para que ustedes más o menos tengan. También tenemos el sector avícola. Dentro de las carnes de pollo, las mayores fueron en Lima, el 53% se consume en Lima, en La Libertad se consume el 18,6%, en Arequipa el 10% y en Ica el 3,7%. Para el año 2020, el consumo por cápita más o menos ha sido de 50 kilos de pollo al año, que ha comido una persona, para que tengan ustedes una idea de la cantidad de pollo que hemos consumido cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que usted iba a Norquis, a Rockies o iba a otra pollería, iba acumulando en su estadística la cantidad de pollo que consume la persona, ¿no? Cuando hablamos de acuicultura en nuestro país, tenemos que hablar del cultivo y la producción de especies acuáticas, especies que están en los ingenios, donde son criaderos de peces, moluscos, crustáceos, langostinos y algunos tipos de plantas también que están relacionadas con el medio y de alguna forma van controlando todo el ciclo biológico, tanto en la parte compleja como parcial, en los ambientes hídricos naturales o estas aguas marinas que de alguna forma son continentales y permiten nutrir a estas pozas, ¿no? Nuestro país cuenta con un alto potencial, como ya lo sabemos, acuícola, basado en sus condiciones climáticas, hidrológicas y sobre todo por la gran variedad de especies que posee nuestro país. El principal cultivo, como ustedes ya lo saben, es la trucha. La trucha para todos nosotros, la trucha arcoíris se llama, está en la zona, en las altoandinas, ¿no? Tenemos los langostinos que están en Tumbes, en Piura, tenemos el camarón de río, ¿sí? Que está en Arequipa, la tilapia, que es de la selva alta y de la costa norte, tenemos también la gamitana, el paco, el boquichico, que están en zonas más tropicales, ¿sí? Entonces, estos son, ¿cómo se llama? Los principales peces y animales que estamos explotando en la parte de acuicultura, ¿no es cierto? Mucha de nuestra pesca en nuestro país todavía sigue siendo artesanal. La captura de estos peces naturales, tanto como de moluscos, crustáceos, son artesanales, ¿no? O son de menor escala, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acá podemos ver que se realiza desde las 0 hasta las 5 millas marinas, donde se emplean embarcaciones de baja envergadura y donde solamente pueden capturar unas 30 toneladas métricas de capacidad, de acuerdo a lo que tienen las bodegas, y este consumo son extraídos preferentemente para el consumo humano. Se vale decir que en nuestro país la pesca, ¿no? Tanto en los mares, en los lagos y en los ríos, tienen propósitos como alimento que va a la mesa y que son de industria primaria, pero son de diversa forma, ¿no? Que llegan, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a los hombres que están sacando, ¿sí? Bastantes peces de distintas envergaduras. Hay una ley de pesca que es la número 25977, que los clasifica de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la pesca artesanal o de menor envergadura solo se puede realizar de 0 millas hasta las 5 millas marinas, ¿no? Estas se pueden realizar por personas, ¿no? O pequeñas empresas y son, ¿cómo se llama? ¿Qué les digo? De poca envergadura realmente, ¿no? Sus productos extraídos se destinan preferentemente para el consumo humano, para decir que ellos son los que abastecen el mercado nacional. Gracias a ellos es todo lo que nosotros podemos comer, ¿no? Podemos tener, ¿no? La extracción se realiza sin ningún tipo de empleo sofisticado, son embarcaciones básicas y que, como le dije en su momento, solo cargan 30 toneladas métricas, ¿no? No tiene mayor capacidad de eso, ¿no?
Entonces, los principales puertos como Chicama, que recibe el 28.5%, Chimbote el 17.5%, Pisco, Coisco, El Callao, Bayóvar, Tambo de Mora y otros 5 puertos más dan el porcentaje del 100% entre todos estos puertos, ¿no? Por ejemplo, en el 2021, perdón, los recursos que se pudieron extraer fueron casi 6.500.000 toneladas métricas, ¿sí? Siendo el 14.7% respecto al año 2020, que solamente se extrajo el 14%, ¿no? Y el 35% se extrajo en el 2019, ¿no? Las principales especies que son extraídas son la anchoveta, la caballa, la pota, ¿no? El pejerrey, la merluza, el atún, el pulpo, las conchas, las lisas, las conchas navajas, conchas de abanico, entre otros más, ¿no? Y pescas industriales o de mayor escala que se realiza hasta las 200 millas de nuestro país, abastece de materia prima para la industria pesquera y para el mercado externo, que esto va a generar grandes divisas a nuestro país, ¿no? Entonces se pescan otro tipo de peces, ¿no? Si tuviésemos que hablar, por ejemplo, a ver si está acá. Sí, acá está. Si tuviésemos que hablar, por ejemplo, de lo que se pesca en los ríos costeños, por ejemplo, ¿no? Tenemos a los ríos Pativilca, Cañete, Ocoña y Camaná, ¿no? En el que desembocan, por supuesto, en Tumbes, ustedes ya lo saben, y hay mucha crianza de langostinos. El langostino, que ustedes dirán, bueno, acá se consume mucho, se consume, pero mucho es de exportación, ¿no? También está el camarón de río, ahí lo pueden ver, ¿no? Luego tenemos en los ríos y lagos andinos, tenemos la pesca que es limitada porque hay cierta concentración que va hacia el lago Titicaca y hay especies como trucha, el carachi, el suche y el ispi, ¿no? Son distintos tipos de langostinos que hay y de peces también, por supuesto, ¿no? Y luego tenemos los ríos y lagos amazónicos que esto, por supuesto, abastece al mercado local. Y tenemos al paiche, al zúngaro, al sábalo, a la doncella, al boquichico, a la carachama, a la corvina, la lisa, el dorado, el bagre, la chambira, entre otros más tipos de especies, ¿no? Ahí pueden ver un sábalo o un zúngaro, qué tan grandes son, ¿no? Miren el paiche, lo que es un pez enorme, ¿no? Grande. Ese paiche debe pesar por lo menos unos 40 kilos. Es un pez difícil para sacar, así como el atún, ¿no? El atún tiene una carne muy sabrosa, es muy rico, por eso que cuesta caro, y un atún puede llegar a pesar unos 50 kilos, 60 kilos puede llegar a pesar en su máxima envergadura, ¿no? Luego, después de esto, tendríamos que hablar sobre la minería como una actividad económica muy importante porque es selectiva de todos los minerales metálicos y no metálicos que podemos extraer de acuerdo en esta corteza terrestre. Va a depender mucho del mineral extraído y de los capitales invertidos para ver cómo la minería se clasifica en 3 grandes grupos. La pequeña minería, que también es llamada minería de menor escala, ¿no? Se invierte capitales nacionales relativamente pequeños, se orientan normalmente a la explotación de canteras o la extracción de minerales metálicos y se extrae más o menos unas 350 toneladas al día, ¿no? Entonces, es una pequeña minería donde no hay gran porcentaje, ¿no? Que a diferencia de una mediana minería que interviene capitales de mayor envergadura y que la explotación de yacimientos y principalmente en la parte subterránea se limita a traer minerales
básicos y pueden extraer ellos hasta 5.000 toneladas diarias, ¿no? De 350 saltan a 5.000 toneladas, o sea que es una monstruosidad de diferencia que hay entre una pequeña a una minera mediana. Pero sin embargo existe la gran minería, estos que explotan yacimientos a tajo abierto. Tajo abierto significa que son estos círculos que van dando, ¿sí? Y que van buscando y van rodeando justamente para que pasen este tipo de tractores Caterpillar que permiten la explotación del mineral. Obviamente ya se ha hecho estudios que ahí hay, ¿no es cierto?, el mineral que están extrayendo, ¿no? Y ellos llegan a extraer y procesar y exportar a gran escala 5.000 toneladas al día también, ¿no? Dirán, pero explotan casi 5.000 toneladas en base a los sectores de mediana envergadura. Claro, lo que sucede es que ellos están más industrializados, tienen plantas donde trabajan el mineral ahí antes de llevarlos a otro lado, ¿no? Ahí es donde se encuentra la diferencia, ¿no? Nuestro país es polimetálico por excelencia, es un país que goza de una larga tradición minera latina y en el mundo. Existen más de 40 tipos de minerales que se van a explotar aquí en nuestro país. 16 de ellos ocupan el 99% de la producción de cobre, de oro, de plata, plomo, de zinc, de hierro, de estaño y de molibdeno, ¿no? Acá están. Estos son los porcentajes que tenemos en América Latina, de acuerdo al ranking. Y mire Perú, donde se encuentra posicionado como primero en América Latina, ¿no? Y en otros casos, segundo o tercero o cuarto en el mundo. O sea, quiere decir que somos un país con alto recurso minero, ¿no? Ahí está el ranking. El segundo lugar como productor de cobre, plata. El tercer lugar como zinc. Cuarto lugar como productor de plomo, estaño y molibdeno, y octavo lugar como productor de oro en el 2020, ¿no? A nivel mundial. Pero a nivel sudamericano somos el principal productor de oro, zinc, plomo y estaño. Y en segundo lugar como el productor de cobre, plata y molibdeno. Estos minerales, muchos de ellos son muy importantes para el desarrollo de la vida cotidiana. El cobre, por ejemplo, y el molibdeno y la plata son conductores, por lo tanto hacen falta grandes cantidades para que se puedan explotar y puedan aprovecharse a nivel sudamericano, sobre todo, ¿no? Acá pueden ver las mayores mineras con mayor volumen de extracción que fueron y que se hizo al año, ¿no? El cobre, ahí lo tienen, ¿sí? El cobre, que la unidad minera fue Cerro Verde, Antamina, Cuajone 1, Las Bambas y Antapacay, que se encuentran en la región de Arequipa, Ancash, Moquegua, Purímac y Cusco, ¿no? Explotan el cobre, ¿no? Antamina, San Cristóbal, Animón y Cerro Lindo, que se encuentran en Ancash, Junín, Pasco, Ica, ellos explotan el zinc y el oro en Chaupiloma Norte, en Chaupiloma Sur y Chaupiloma Oeste, que está en Cajamarca, Chacuicocha, que está también en Cajamarca, La Poderosa, que está en La Libertad, junto con el Alto Chicama, explotan el oro. Y así tenemos, por otro lado, la plata, el estaño, el plomo y el hierro, explotados justamente en esta región minera que son Las Bambas y Cerro Verde, ambos que pertenecen a la unidad minera de Antamina, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la gran cantidad de minerales que se explotan a diario en nuestro país, ¿no? Dentro de los hidrocarburos, también podemos no dejar de hablar de los principales yacimientos petroleros que se encuentran en la región amazónica, porque hay corrientes de aguas calientes, ¿no? El Sibinacuy, por ejemplo, es muy importante, seguida de la costa. En la costa tenemos, por ejemplo, a Talara, La Brea, Órganos, Zorritos, dentro de otros, por ejemplo, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí está en la estación, en el Zócalo Continental, cómo se extrae el petróleo, ¿no? Y el oleoducto principal que tenemos en nuestro país está en la estación 1 en San José, en Saramuro, que se encuentra en Loreto, hasta la estación 5, el punto que tiene confluencia con el ramal norte,
que continúa su recorrido hasta el terminal Bayover, que ustedes lo pueden ver acá, ¿no? La estación 1, la estación 5, que vienen bajando por tus estaciones hasta Bayover, que luego es transportado, ¿no? En grandes barcos, ¿no? Y llevado a otros departamentos, ¿no? O a otros países, ¿no? Este oleoducto pasa obviamente por Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Entonces tiene un largo recorrido. Este es un oleoducto principal y está el oleoducto Ramal Norte, ¿sí? Que son los principales abastecedores de todo lo que tiene que ver con este tramo de la explotación petrolera, ¿no? El gas natural, por otro lado, los principales yacimientos se encuentran en Camisea, ¿no? El hidrocarburo líquido, que es el petróleo. Ahora tenemos hablando de los gases. El lote 56 y el lote 88, que está ubicado en la provincia de la Convención en Cusco, es operado desde 2004 por Pluspetrol, que lidera la producción nacional de gas natural. Este gas natural que nos va a permitir a nosotros recibir de otros lados, ¿no? Por ejemplo, Quinterone y Sagarí, en el lote 57, que se ubica en la provincia de Satipo, en Junín, Atalaya en Ucayali, Convención en Cusco, operada por Repsol, ¿sí? Y luego tenemos a Guaitía, el lote 31, operada por Energy, que se encuentra en el departamento de Ucayali, y tenemos el de Talara, que está en la JZ2B, operada por Savia Perú, en el departamento de Piura. Entonces, lo que tenemos que recordar acá, que es lo más importante, son por quién está operado, ¿no? El Camisea por Pluspetrol, Aguaitía por Energy, Quinterón y Zagali, que está operada por quién, por Repsol, y por Savia Perú, el lote Z2B, que está en Piura, ¿no? Ahí están los grandes gaseoductos de nuestro país. El impacto siempre es relevante, porque definitivamente este impacto hace de que nosotros tengamos ciertos riesgos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la minería en nuestro país en el 2020 llegó que la parte minera embarcó oro, plata, cobre, plomo, hierro y molibdeno, alcanzando la cifra de 42.000 millones de dólares, los cuales 25.000 millones correspondieron a la parte metálica, y hubo también unos 446 millones producto de las partes no metálicas, ¿no? Que también tuvieron un valor de exportación muy importante. Entonces, si tenemos que hablar de cifras, la parte minera contribuye bastante. ¿A dónde va todo esto, no? Estos puntos mineros, a China, en primer lugar, a Estados Unidos y a Suiza, donde continúa una lista muy grande que puede ir a la India, a Corea del Sur, a Japón, a Canadá y a Brasil, que reciben el 25% de nuestras exportaciones mineras. Si consideramos las exportaciones no metálicas, podríamos decir también que hay un gran número, ¿no?, de países que reciben todo lo que nosotros exportamos, que puede ser el fosfato de calcio, puede ser, ¿qué más hay? Las placas y las baldosas de cerámicas de algunos minerales, pero en sí en nuestro país existe alrededor de 500.000 personas que se dedican a la minería informal, trayendo y considerando que otros 5 millones de personas participan indirectamente en la actividad, y que corresponde al 98% de personas que explotan los yacimientos de oro, debido a que tiene gran valor y está en aumento, ¿no? Entonces hay gente que sí hace dinero con esto, ¿no? Pero obviamente no son los que producen, los que explotan, sino los que tienen los grandes capitales y que son los que se llevan todo, ¿no? Entonces, esta minería informal, que es lo que hacen, usted ve acá las minas al costado, proporcionan grandes relieves y contaminan, ¿no? Y generan un impacto ambiental, ¿no? Bueno, acá nos vamos con los ejercicios, estamos un poco pasaditos de la hora, pero vamos por acá. Vamos a ver.
Vamos a ver qué dicen ustedes. Ahí estamos. Bueno, el ejercicio número 1 nos plantea y nos dice lo siguiente. Dice, los valles interandinos albergan amplias superficies agrícolas que proveen gran cantidad de alimentos y sectores urbanos costeros, además contribuyen al crecimiento económico de nuestro país. De lo que ya estamos mencionando, vamos a identificar los enunciados correctos sobre estos campos de cultivo. Vamos a ver. Los arbustos de café son los productos más extendidos en este relieve. Las tierras agrícolas son aprovechadas únicamente de forma extensiva. En algunos de ellos predominan los cultivos de papa, maíz y cebolla. El trabajo de estos suelos demanda una importante fuerza laboral local. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta correcta? Por favor, jóvenes. Si la tienen, me la dicen, por favor. ¿Qué respuesta será? Dice acá, identifique los enunciados correctos sobre los campos de cultivo, ¿no? Bueno, tendríamos que decir que el primero es incorrecto porque el café se produce en regiones con condiciones tropicales. Y en nuestro país provienen ¿de dónde? De las regiones de Pasco, Villarrica y de Junín, que está en Chanchamayo. Entonces, por lo tanto, el primero es incorrecto. El segundo también es incorrecto, porque algunos valles interandinos también se puede evidenciar que hay otro tipo de práctica de agricultura. Entonces, no necesariamente tiene que ser extensiva, ¿no? Y sí puede ser intensiva, puede ser. Mientras que si tenemos que hablar en algunos de ellos, predominan los cultivos de papa, maíz y cebolla, esa parte sí es correcto, porque recuerden que los cultivos de papa y cebolla se dan en el Mantaro, ¿no? En la región de Junín. Y la última, también la actividad agrícola de los valles interandinos promueven gran participación de la población económicamente activa, la fuerza laboral. ¿Se acuerdan ese momento que vimos que la gente trabajando con la chaquitacria, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el ejercicio 1, la respuesta correcta viene a ser la letra C, que son las 3 y la 4. Vamos con el siguiente, ejercicio número 2. La acuicultura es un conjunto de técnicas de cultivo de peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas en zonas marítimas y continentales. Al respecto, vamos a relacionar la especie y el lugar de cultivo. Bueno, dice la tilapia, la trucha, el boquichico y el camarón de río. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la respuesta correcta ahí o la relación que hay entre ellos? ¿Sí? Vamos a ver. 1, la tilapia. Recuerden que la tilapia es un pez que se introdujo en nuestro país en los años 70 aproximadamente y presenta que ya se ven en lata también, ¿no? La producción, y esto es más en la región Piura, ¿no? Entonces, por lo tanto, el 1, ¿con qué se relaciona? A ver, la tilapia, ¿con cuál sería? Con los estanques de tierra no revestidos en la región de Piura, pues, ¿no? Sería con la C, ¿no? El 2, la trucha. En nuestro país existen numerosas lagunas altoandinas. Recuerden, ¿dónde hay bastante trucha? En Huancayo, ¿no es cierto? Que hay bastantes ingenios. Usted puede ir allí y ahí lo va a encontrar. Por lo tanto, las jaulas flotantes instaladas en algunas regiones altoandinas, ahí puede haber también trucha, ¿no? El boquichico, ¿dónde se encuentra, por ejemplo, no? En la ciudad de Iquitos, por ejemplo, ¿no? Que presentan grandes criaderos nativos, ¿no? Y ahí encontramos, ¿no? Entonces, la 3 vendría a ser la D, ¿no? Alberga la reproducción en la ciudad de Iquitos. Y la 4, el camarón de río, se encuentra, recuerdan, en Majes, en Ocoña, en Tambo, en Camaná, y estos están en donde, en Arequipa, y ahí se encuentra la mayor crianza de camarón de río. Por lo tanto, la 4 viene a ser la B, amplias zonas de crianza en la cuenca de Majes, ¿no? Recuerda que Majes está en Arequipa. Es cuestión de relacionar nada más. Ejercicio número 3. En noviembre del 2021, la producción del sector de pesca de origen marítimo presentó un crecimiento debido al mayor desembarque de especies para el consumo humano indirecto. De lo descrito vamos a determinar si es verdadero o falso.
¿sí?, los siguientes enunciados relativos a este tipo de pesca. Entonces, decimos el primero, las especies marinas como el jurel y la caballa son las de mayor extracción. Falso. La pesca de mayor extracción en nuestro país, ¿qué cosa es? La anchoveta. ¿Por qué? Porque tiene bastante omega 3, ¿no? Y para empezar, abastece de materia prima a toda la industria pesquera. 2. Este tipo de pesca emplea embarcaciones de mayor capacidad de bodega. La pesca industrial presenta embarcaciones de mayor capacidad de bodega y puertos de mayor infraestructura. ¿Sí? 3. Dice, lo extraído promueve una mayor comercialización de harina y aceite de pescado. Eso es verdadero. La pesca a gran escala no tiene un alto liderazgo en el comercio de harina, de aceite y derivados de pescados para los mercados internacionales, ¿sí? Y 4, dice, la extracción de peces se realiza en las primeras 5 millas marítimas. Falso. Recuerden que la pesca industrial se realiza desde las 5 millas hasta las 200 millas. La extracción de peces de pesca artesanal es de 0 a 5 millas. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta vendría a ser la letra B. Y al final, en el ejercicio 4, tendríamos que decir que el potencial geológico de nuestro país proyecta que el sector minero continúe siendo una de las bases de nuestro crecimiento económico. Sin embargo, no hemos descubierto el problema generado por la minería ilegal y que la sociedad y al ambiente hace tanto daño. De lo descrito, vamos a identificar la alternativa correcta relativa a esta problemática. Entonces, acá tendremos que decir, ¿no? El montaje de chancadores de la industria siderúrgica, las instalaciones de lavaderos de oro de diferentes vertientes, la búsqueda de recursos cupríferos en la Amazonía, la sostenibilidad de la explotación de minerales metálicos. Acá tendríamos que decir que la minería ilegal está causando efectos asoladores en miles de hectáreas de nuestra Amazonía debido a esta instalación y expansión que tiene esta minería en la parte aluvial de la cuenca del río de Madre de Dios, hace de que la extracción acuífera revele una tasa de contaminación con mercurio en toda esta parte de los ríos, generando grandes sedimentos en los ríos. Por lo tanto, los peces y otros animales, así como las personas, lo consumen y les hace daño. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta aquí viene a ser la letra B. La letra B, ¿no? La instalación de lavaderos de oro en diferentes vertientes, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el solucionario CCBB. Ahí lo tienen, pueden hacer captura de pantalla. Sí, ahí están todas las soluciones. Y ahora tendríamos que hablar, ¿se recuerdan? Sí, sobre cívica. Y sobre cívica nos toca, sí, lo siguiente. Voy a pasarles también este video. Voy a cerrar esta parte acá. Ahí está. Y vamos a hablar sobre el Estado peruano. El Estado peruano, pero la última vez hablamos sobre el poder legislativo. Ahora vamos a hablar sobre el poder ejecutivo, que tiene que ver con toda la parte presidencial, ¿no? Entonces, este video continúa, que es la continuación del anterior. En el video anterior hablamos sobre los 3 poderes del Estado peruano: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene una función determinada para continuar girando la rueda del aparato estatal. Hoy hablaremos del poder ejecutivo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder ejecutivo, como su nombre nos dice, es el encargado de ejecutar, es decir, se encarga de hacer que la política general del gobierno se lleve a cabo a nivel nacional. ¿Cómo lo hacen? Primero, a través de normativas como decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos o resoluciones supremas. Los decretos supremos reglamentan leyes aprobadas por el Congreso o regulan la actividad de un sector determinado. Las resoluciones supremas son decisiones específicas de cada sector o ministerio, como explicaremos más adelante. A través de los decretos legislativos se pueden crear leyes sobre una materia específica que al Congreso le permita.
Por último, en los decretos de urgencia encontramos medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. Para cualquiera de las decisiones anteriores, necesitamos del presidente de la República. El presidente de la República, que elegimos cada 5 años, es considerado jefe de Estado, representa al país, jefe de gobierno, dirige la política gubernamental y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin su firma, ninguno de los decretos ni resoluciones mencionados serían válidos. Sin embargo, el presidente por su cuenta tampoco puede hacer lo que le plazca. Estas decisiones incluyen entre otros según el sector. Estos ministerios, para poder cumplir sus objetivos, también se valen de otras entidades, por ejemplo, la SINEDU dentro del sector educación o la Policía Nacional del Perú en el Ministerio del Interior. Ahora, como ya vimos, el presidente de la República, de la mano con el presidente del Consejo de Ministros, coordinan con los distintos sectores, es decir, los ministros, para poder planear, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que se hayan establecido. Pongamos un ejemplo hipotético y de hecho mucho más simple de lo que sucede en realidad. El plan de gobierno del presidente Juan López es aumentar la cobertura de agua y saneamiento en Lima en un 10%. Esto, en parte, es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lograrlo, el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, adscrito a esta cartera, deberá formalizar terrenos sin título para poder incluirlos en el plan de cobertura. También crean el programa Agua para Todos, adscrito al mismo ministerio, para gestionar proyectos de agua y saneamiento en la capital. Para esto necesitará coordinar con SEDAPAL, una empresa pública también bajo el Ministerio de Vivienda, para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento necesarios. A su vez, SEDAPAL será supervisada por la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso que ocurra alguna irregularidad. Así, se coordinan distintas medidas entre los ministerios y sus entidades para poder lograr algún objetivo propuesto en la política general de gobierno. En este ejemplo, el proveer el servicio público de agua y saneamiento. El Poder Ejecutivo también se encarga de reglamentar ciertas normas emitidas por el Congreso. Pongamos otro ejemplo hipotético. El Congreso aprueba una ley para investigar, producir y comercializar cannabis medicinal. Ahora, corresponderá al Ejecutivo reglamentar esta ley. Así, deberá coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para decidir cómo se podrá conseguir una licencia para producir estos productos, con el Ministerio de Agricultura y Riego para establecer el procedimiento de control de importación de semillas o con el Ministerio de Educación para establecer estándares para las universidades que quieran hacer estudios con cannabis medicinal. Es decir, en ese reglamento se definirán las reglas específicas para que esa ley pueda llevarse a cabo. Finalmente, el presidente promulga todas las leyes aprobadas por el Congreso. De hecho, tiene la potestad de observarlas si considera que el Congreso debe volver a revisarlas. Salvo algunas excepciones que explicaremos en otro video sobre el Congreso, una vez que la ley es aprobada por el presidente, se publica en el Diario El Peruano y recién puede entrar en vigencia. En simple, el Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas propuestas por el gobierno o normas emitidas por el Congreso. De la mano de sus ministros, podrá coordinar con los distintos sectores y poderes para lograr aplicar y supervisar estos planes de acción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro... Bueno, ustedes lo pueden ver allí. Sí. Bueno, acá estamos. No sé si alcanza a ver. No sé qué pasó. ¿Me ven ahí? Sí, profesor. A ver, bueno, vamos a ver qué pasa acá. No sé qué he hecho. Ahí está. Bueno, el Poder Ejecutivo, la estructura y el presidente de la República. Vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Bueno,
Cuando tendríamos que hablar sobre el poder ejecutivo, como bien lo dice la palabra, es aquel que ejerce la administración y el manejo de todos los bienes del Estado, ¿no? Y que esto se hace a través de ¿quién? Del gobierno, ¿no? Ya hay una ley orgánica donde esta ley otorga al Ejecutivo lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Esta distribución. Está el Poder Ejecutivo, aquellos que ejecutan lo que la Cámara de los Comunes propone, ¿no? O aprueba, ¿no? ¿Y quiénes son los encargados de realizar este Poder Ejecutivo? Es en primera instancia la Presidencia de la República, acompañado, como ustedes acaban de ver el video, ¿de quién? De sus ministros, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Consejo de Ministros, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de los ministros y de las entidades públicas de poder del Estado. O sea, que no es tan sencillo como a veces la gente piensa, ¿no? O sea, que el presidente puede emanar leyes a diestra y siniestra como a él se le ocurre, porque obviamente el poder no puede estar enmarcado solo en una persona, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? A veces el presidente tiene ciertas injerencias en ciertas leyes o ciertas formulaciones que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a ver qué característica tiene el presidente de la República, por ejemplo, ¿no? El presidente de la República es la persona que personifica a la nación, vale decir, su investidura, que es única, es el único que tiene esta banda cruzada así al revés, a distinto de los ministros que lo tienen en la cintura, donde es presidente de la República, olvidémonos del rostro de ahorita de este señor, de quien esté en el poder, va a dirigir y aprobar la política general, ¿no? En su calidad de jefe de Estado, ¿no? Aparte de ello, para ser elegido, como ya lo dijimos la vez pasada, se requiere simplemente ser peruano, haber nacido y tener 35 años y gozar derecho de sufragio. O sea que no tener pena privativa de la ley, ¿no? El presidente, por supuesto, es elegido en un sufragio directo y debe obtener la mitad de los votos, ¿no? Y esto hace de que los votos viciados y blancos no se computen, por ejemplo, ¿no? Si hubiese un empate entre las elecciones, se iría a una segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? Y ahí se verían quién de las dos personas es la más votada y él se hace de la investidura, ¿no? El mandato es de 5 años sin reelección inmediata. Va a decir que si este presidente actual quisiera volver a ser presidente en los 5 años continuos, no puede. Tiene que esperar que pase 5 años para poder volver a postular, para volver a ser presidente, que sí tiene la opción, ¿no? Y él tiene la investidura de ser el jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas y la policía. Vale decir, es el más alto rango que tiene sobre el ejército, la FAP o la Marina o sobre la Policía Nacional, ¿no? Él es la máxima autoridad en todo el país, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se lo puede vacar a un presidente, ¿no? ¿Cómo se lo puede vacar? Por muerte, por permanente incapacidad moral o física, por renuncia, ¿no? Por salir del país sin permiso del Congreso y no regresar en el plazo fijado. O sea, el presidente no puede tomar un avión, mandarse a mudar fuera del país y volver si es que el Congreso no lo aprobó. ¿Mm? Por destitución también puede ser, ¿no? De haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en los artículos 117 de la Constitución Política del país, ¿no? Por esa razón se lo puede suspender, por incapacidad, ¿no? Y acá dice la ley, ¿no? El artículo 117 de la Constitución Política del Perú dice, por traición a la patria, va a decir que él pase información vital de nuestro país a otro país, que le pase la información, ¿no?
por impedir las elecciones. Por ejemplo, en vez de convocar elecciones, él no lo convoca, ¿no? Entonces, él está haciendo una omisión de lo que manda la ley, ¿no? Por disolver el Congreso, vale decir, él no puede agarrar al Congreso y disolverlo. ¡Guau! Lo disuelvo. Salvo en algunos casos, como está previsto en el artículo 134, ¿no? Por impedir su reunión o funcionamiento, ¿no? O de los jurados nacionales de elecciones ante los otros electores, ¿no? Entonces, hay varios tipos de cosas que pueden pasar acá, ¿no? Varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene el presidente de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene el presidente de nuestro país? Pues él tiene que hacer cumplir la constitución política de nuestro país, donde se ven todo lo que tiene que ver con los tratados, con las leyes y con las demás disposiciones que el Estado plantea como tal, ¿sí? ¿Qué más? No, él debe velar por el orden interno y la seguridad exterior, ¿no? O sea, él tiene que ser una persona pacifista, donde lo que busca es que no haya ningún tipo de desorden. Por eso cuando hay desorden, cuando la gente proclama, viene con palos, piedras, cierra la pista, que sea, el presidente puede mandar a la seguridad para controlar estos demandas, ¿no? Como ya se ha habido en algunos casos, ¿no? El tema del Brain, por ejemplo, ¿no? El presidente tiene que convocar elecciones, ¿no? Para ser presidente de la República, para representante al Congreso, para los consejeros regionales, para los alcaldes y regidores. El presidente convoca. También convoca al Congreso a legislatura extraordinaria. O sea, él puede decir, hay un día extraordinario donde convoca al Congreso para algo muy importante, ¿no? Dirigir también la política exterior y las relaciones internacionales es potestad del Ejecutivo, ¿no? Conceder indultos. Él puede indultar o conmutar penas, ¿no? Es una potestad que tiene el presidente, ¿no? ¿Qué más? Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales, ¿no? Vale decir, si se dan esto, él tiene que hacer cumplir, ¿no? A través, pues, obviamente, de los órganos competentes, ¿no? Presidir la defensa nacional también, ¿no? Organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y fuerzas de la policía, ¿no? Y declarar la guerra y firmar la paz. Todo esto que acabo de mencionarles son potestad del presidente de la República, ¿no? Él puede hacer todo esto que yo le acabo de mencionar. Pero el jefe del Poder Ejecutivo, ¿sí? También, o sea, a ver, como jefe, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo, él puede dirigir y aprobar la política general de gobierno, ejercer el derecho de la iniciativa legislativa, observar y promulgar leyes aprobadas por el Congreso, o también puede él observarlas, como lo dije, se vio hace un momento. Administrar la hacienda pública. Administrar la hacienda pública significa administrar los recursos del Estado, ¿no? El dinero que tiene el Estado, ¿no? Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, como por ejemplo, él dice, la gente no puede salir hasta las 12 de la noche nada más, ¿no? Eso lo hace el Ejecutivo, ¿no? Esas son cosas extraordinarias, ¿no? Por pandemia, por evitar algo, ¿no? Y nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos. Vale decir, el presidente designa a una persona para que sea ministro, ¿no? Entonces, esta persona va a ejercer el ministerio por mandato presidencial, ¿no? Luego tenemos el Consejo de Ministros. ¿Qué características tiene por quién está conformado el Consejo de Ministros, para empezar? Está conformado por los ministros y ministras nombrados por el presidente de la República, de acuerdo a la constitución política del país, ¿sí? Es presidido esto por el presidente del Consejo de Ministros, vale decir, entre todos los ministros hay uno que es el premier, que es el primer ministro, por decirlo de una forma, ¿no? Que es el que dirige a todos los demás ministerios, ¿no?
y normalmente corresponde al presidente de la República presidirlo cuando lo convoca o lo asiste a alguna de sus sesiones, ¿no? En algunas sesiones él puede presidirlo, ¿no? O sea, hay un presidente del Consejo de Ministros, pero aparte cuando él se presenta a esa reunión, él puede presidir ese Consejo de Ministros, ¿no? ¿Por qué? Por su investidura, ¿no? Y aparte que este ministro tiene cargo de dirección y de gestión de servicios públicos. Vale decir que también puede ser ministro de otra cartera. O sea, yo soy ministro de Educación, pero a su vez también soy presidente del Consejo de Ministros. Cuando estoy presidiendo al Consejo de Ministros por tomar ciertas medidas a nivel nacional para todos los ministerios, y de repente se viene el presidente a participar de esa reunión, el presidente del Consejo de Ministros se pone a un costado y el presidente de la República puede presidir esa mesa de diálogo de los presidentes, de los ministros de Estado, ¿sí? Esas son atribuciones que tiene el Ejecutivo. ¿Qué atribuciones tiene el Ejecutivo? Aprobar proyectos de ley que el presidente de la República puede someter al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. Todo esto tiene que ver con el Consejo de Ministros, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos tenemos este señor que está en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y que muchos de ustedes lo deben conocer, ¿no? O lo deben ver por televisión, ¿no? A cada rato, hablando, y ha renunciado, ¿no? Bueno, acaba de renunciar, me comenta este joven, ¿no? Bueno, él es el responsable, bueno, el que esté en el Consejo, en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, tanto sectorales como multisectoriales del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que puede haber un sector se le denomina, por ejemplo, el sector de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, él coordina las políticas del sector de educación que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de la, ahora que se hace muy de moda, de la licenciatura, ¿no es cierto? Donde se tiene que provocar que todas las universidades, los colegios nacionales pasen por un proceso, ¿no? De, ¿cómo se llama? De ver si están en óptimas condiciones, primero la infraestructura, los docentes, la malla curricular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace de que sea una parte sectorial, por ejemplo. Y esto involucra no solamente al Ministerio de Educación, sino involucra a otros ministerios de acuerdo a la potestad que tiene cada ministerio, ¿no? De eso hablamos cuando tenemos que hablar sobre políticas nacionales sectoriales. Y cuando tiene que ver multisectoriales, cuando intervienen varios ministerios en una sola decisión para tomar riendas para todo el Poder Ejecutivo. Vale decir, vamos a suponer, por ejemplo, pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con quién, con muchos ministerios de la pandemia, ¿no? El sector de educación, tiene que ver el sector de economía, tiene que ver con el sector de transporte, tiene que ver con el sector de salud, ¿no? Todos estos ministerios intervienen en una sola política, entonces el Poder Ejecutivo es multisectorial en ese sentido, ¿no? El presidente de la República, a su vez, es el portavoz autorizado del gobierno, para decir que él, si el presidente no está en el país, está de viaje, asume un vicepresidente, pero el portavoz autorizado del gobierno viene a ser el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Él también puede pronunciarse, decir cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley lo permite así, ¿no? Y él además coordina las funciones de los demás ministerios y refrenda los decretos legislativos, los derechos de urgencia, los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución de acuerdo a ley. Es por eso que son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Vale decir que el presidente de alguna forma está amarrado con el presidente del Consejo de Ministros. Es por eso que si ambos son del mismo partido y están de la mano, la función del trabajo se hace más llana, más limpia para transitar. Si son de diferentes bancadas, acá es donde viene el problema, ¿no? Donde no hay concordancia justamente por intereses políticos. Y eso al final es perjudicial para quién, para el país, ¿no? Para nosotros realmente, ¿no? Ellos se pelean y siempre le echan la culpa a uno, que él tiene la culpa o él tiene la otra culpa y por eso que las cosas no salen.
Al final nosotros terminamos pagando los platos rotos justamente por estos señores, porque quieren prevalecer más el poder político, la bancada, ¿no? De poder lograr obtener la presidencia y pagar al presidente, ¿no? En fin. ¿Qué normativas puede ejercer el Poder Ejecutivo? Los decretos de urgencia, por ejemplo, ¿no? Los decretos de urgencia con rango de ley expedidos por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria. Todo lo que sea que no esté en agenda y que se tengan que reunir tal día o se tenga que sacar una ley nueva es extraordinario, ¿no? Entonces, y es válido, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos reunidos el día de hoy porque la agenda son el 1, el 2 y el 3, perfecto, ¿no? Y acá nos vamos a juntar el próximo miércoles, de acuerdo, el próximo miércoles nos vamos a juntar. Pero resulta que el presidente convoca, ¿no? El día sábado. Es una reunión, una sesión extraordinaria, fuera de la agenda normal. Es esto extraordinario. Es extraordinario, es justamente para dar decretos de urgencia, por ejemplo, ¿no? Es para ello se hace, ¿no? Se convoca inmediatamente a todos los ministros, ¿no? El decreto legislativo habla cuando el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo para legislar sobre alguna materia específica o un proceso establecido de acuerdo a la ley, ¿no? Y esto está sometido a ciertas normas que la rigen para la ley. No se pueden delegar materias relativas a la reforma de la Constitución o a la aprobación de tratados internacionales o leyes orgánicas, no. Ni al presupuesto tampoco, ¿no? Ni la cuenta general de la República, no. Porque el presupuesto, la ley de presupuesto, quien lo ve es la corporación FONAFE, ¿no? Que luego de evaluar la corporación FONAFE a los 34 empresas del Estado, recién, una vez aprobado, entre tecnicismos, sino pasa al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que recién desembolsen el dinero para el presupuesto del año que viene. Como se lo dije la vez pasada, esto se presenta en octubre. ¿Para qué? Para que en enero salga el presupuesto para todos los ministerios, ¿no? El decreto supremo son normas de carácter general que van a reglamentar normas con rango de ley y regular la actividad sectorial, funcional o multisectorial de acuerdo a la función a nivel nacional. O sea, vale decir que pueden requerir requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. ¿Qué significa esto? De que los decretos supremos, que son de carácter general y que tienen rango de ley, ¿no? Es una actividad multisectorial o funcional. Vale decir que es un decreto que es aprobado por el Consejo de Ministros y esto tiene que ir de acuerdo a lo que dispone la ley, ¿no? Y luego esto se lo tienen que enviar al presidente para que él lo firme y para que recién sea ley. Recuerden, para que todo sea ley, el presidente lo tiene que firmar. Si él no lo firma, ¿quién puede firmar? El presidente del Congreso, ¿no? Y él lo puede firmar porque es potestad del presidente del Consejo del Congreso. Bueno, acá tenemos los ministerios. Ahí sí se puede diferenciar. ¿Qué son los ministerios? Son organismos de poder ejecutivo que comprenden varios sectores y que de alguna forma están diseñados para establecer, ejecutar y supervisar las políticas nacionales sectoriales, asumiendo la rectoría o el cargo de todas ellas. ¿Cuántos ministerios tiene nuestro país, por ejemplo, no? Tiene 18 ministerios. Hay 18 ministros, ¿no? Ministros de Agricultura y Riego, de Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, tenemos el de Cultura, de Defensa, de Economía y Finanzas, tenemos a la Educación, tenemos a la Energía y Minas, al Ministerio del Interior, tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? El MIDIS, ¿no? Tenemos el Ministerio de Producción, tenemos al Ministerio de Salud, de Relaciones Exteriores, tenemos el Ministerio de Trabajo,
¿no? Y Promoción de Empleo, así se llama, ¿no? Tenemos al Ministerio de Transporte, ahí está el Ministerio de Transporte. Tenemos al Ministerio de Vivienda también, y tenemos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, ¿no? Este es un ministerio, hay algunos ministerios que son nuevos, por supuesto, ¿no? Y ahí estarían los 18 ministerios. Sí, ahí están los 18 ministerios, ¿no? ¿Qué entidades del Poder Ejecutivo? ¿No? Hay entidades, por ejemplo, con personalidad jurídica de derecho público y tienen competencias sobre algunos alcances nacionales, ¿no? Y están adscritos a los ministerios o a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Tipos puede ser de órganos públicos ejecutores y órganos públicos especializados. Ahí están. Entre los ejecutores públicos hay 38. Son bastantes, ¿no? Son bastantes, ¿no? Está la biblioteca, está ¿qué más está? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, está el Instituto Geofísico del Perú, está la Agencia de Promoción de Inversión Privada, ¿no? Son entidades de ejecutores públicos, dentro de otros, algunos órganos especializados. Tenemos órganos reguladores que son 4, OCINERFIN, OCITRAM, OCITEL y SUNAS, que tienen que ver con energía, con el agua, ¿no? Con todo lo que tiene que ser con transporte, ¿no? Sí, y con telecomunicaciones. Son los 4 órganos reguladores, que son importantes, son vitales, mire, energía, transporte, ¿no? Telecomunicaciones y agua, SUNAS, ¿no? Estos son los 4 órganos reguladores, ¿no? Que son realmente vital para la subsistencia de nosotros, ¿no? Y los órganos técnicos especializados tenemos pues a la SUNAT, que tiene que ver con toda la administración tributaria. Tenemos a la SUNAR, que tiene que ver con toda la superintendencia de registros públicos. Usted acá en la SUNAR registra sus propiedades, su auto, su casa, su hotel, lo que usted tenga dentro de propiedades, ¿no? Tenemos la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Tenemos IMARPE, que es el Instituto del Mar Peruano. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no? Acá está el INEI, ¿no? Donde ellos miden todo, ¿no? La parte estadística. Tenemos INDECOPI, que está en defensa del consumidor y la propiedad intelectual también, ¿no? Si usted, por ejemplo, saca un libro, INDECOPI lo registra. Si usted inventa algo, INDECOPI lo registra. Si usted escribe un libro, INDECOPI también se lo registra, ¿no? Si usted saca un producto nuevo, de repente usted mezcla la oca con otro producto y resulta que sale algo muy nutritivo, y INDECOPI se lo registra, ¿no? Luego tenemos CONCITEC, que tiene que ver con toda la parte de la ciencia, la tecnología, ahí donde nosotros los docentes, por ejemplo, registramos, por ejemplo, nuestros artículos científicos y etcétera, etcétera. Tenemos al IPD, el Instituto Peruano del Deporte, que el presidente actual del IPD es sanmarquino, ¿no? Ha sido director de la Escuela de Educación Física, el doctor Enrique Pérez Ceballos. Él es el actual presidente del IPD. Y luego, ¿qué más? Bueno, estos son casi todos los... bueno, hay más órganos especializados. No sé si acá salen o están las preguntas. Están las preguntas, ¿no? Ya, estos están allí, ¿no? Entonces, esta parte no ha sido muy compleja, como ustedes pueden ver. Ahí vamos, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué les parece? Media cortita el día de hoy. Con la parte cívica, vamos a colocar acá para las preguntas. Esperemos que se animen a responder algunas de ellas. Y aquí vamos. A ver. Ahí. A ver. Bueno. Mediante un decreto supremo emitido al inicio del año 2022, se convocó elecciones regionales municipales para el domingo 2 de octubre. De lo mencionado, identifique las alternativas correctas de referencia a la normativa en mención. 1. Fue promulgada por el mandatario en su función de jefe de Estado. 2. Deberá ser aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones.
3, debe contar con el referéndum del presidente del Consejo de Ministros. 4, será anunciada por el vicepresidente por ser portavoz oficial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta en este caso? ¿Mm? ¿Tienen alguna sugerencia, alguna solución? ¿Mm? Bueno, vamos a ir resolviendo un poco. Dice acá, se le convocó a elecciones regionales y municipales para el domingo de octubre. De lo mencionado, identifique cuál es la alternativa referente mencionada. Vamos a ver. Fue promulgada por el mandatario en su función de jefe de Estado. Eso es correcto. Recuerdan ustedes, yo se lo dije, ¿no? Es función de jefe de Estado, ¿no? Que él tenga que convocar justamente a las elecciones regionales y municipales, ¿no? Por acá está. Acá, si no me equivoco. No. Por acá. Acá está, ¿ves? Convocar a elecciones, ¿no? ¿Quién lo hace? El jefe de Estado, el presidente de la República. Bien, ¿no? Exacto. Entonces, la 1 es verdadero. Bien. Dice, deberá ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque el presidente de tu función de jefe de Estado es el que él convoca, no tiene que nadie aprobar lo que él ya está haciendo. No es así, ¿no? 3, debe contar con el referéndum del presidente del Consejo de Ministros. Esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque recuerden, como pertenece al Ejecutivo, el Ejecutivo de estos decretos tiene que contar con quién, con el referéndum de los ministerios. Entonces, en este caso sí, el presidente, como Poder Ejecutivo, está dentro de la misma línea, ¿no? El Consejo de Ministros, ¿no? Entonces ellos tienen que aprobarlo, ¿no? Y será anunciada por el presidente por ser un portavoz oficial. Esto es incorrecto porque la autoridad que considera como el portavoz oficial del Estado es el presidente del Consejo de Ministros, no es el presidente. No, él es el portavoz justamente, ¿no? Justamente para un poco proteger la investidura presidencial, ¿no? Bueno. Ejercicio número 2 dice, según el ordenamiento jurídico, el presidente de la República presenta 2 tipos de funciones. Uno va como jefe de gobierno y jefe de Estado. En relación a este último, determina el valor de la verdad, no si es verdadero o falso, de los siguientes enunciados. Dice 1, ejercer el derecho de iniciativa legislativa. 2, conceder indultos y conmutar penas. Muy bien. 3, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria. Y 4, observar las leyes aprobadas por el Congreso. ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? Malú, la A, dice Malú. Muy bien. ¿Quién más piensa como Malú? ¿Quién más piensa como Malú? Bueno, dice acá, ejercer el derecho de iniciativa legislativa. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque es una función que cumple el jefe del Poder Ejecutivo. 2, conceder indulto y conmutar penas. Claro, es algo que el presidente puede hacer. De repente puede levantarle la sanción a un reo, por ejemplo, que está enfermo, está en sus últimos días, está con cáncer. Entonces él puede conmutar la pena y dejarle que él se vaya al hospital y de ir a su casa porque se sabe que va a fallecer este señor, ¿no? Entonces, él puede hacerlo, por ejemplo, ¿no? O alguien que tiene una enfermedad crónica también, ¿no? Entonces él puede conmutar
penas, por ejemplo, ¿no? O también puede conmutar una pena a un reo por buena conducta, por ejemplo, si así es lo que es pertinente. Obviamente después de que el Ministerio Interior le ha dado cuáles son los expedientes de los presos, ¿no? Entonces él dice, bueno, este y este son los mejores, ¿no? Bueno. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan que ustedes, yo le dije que está la ley, la 118 o 117, creo, del Consejo de la Constitución Política del país, donde él puede convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria o afirmar, por ejemplo, decretos si es que el caso sea necesario? Eso es potestad del presidente. Ahora, que se dé o no se dé es otro tema, pero es potestad del presidente. Y 4, observar las leyes aprobadas por el Congreso. No. O sea, eso es falso. La función del presidente de la República no es observar el trabajo de los congresistas, es simplemente ejercer la firma. Es lo que puede decir, oye, me parece que este artículo, esto está mal redactado, depende de una miradita, por favor, ¿no? Pero él no observar significa que él dice, no, esta ley no va, por esta y esta razón. O sea, es difícil que tanto congresistas se equivoquen y el presidente no se equivoque, o sea, no es así, ¿no? Bien. 3. Habiéndose producido el 30 de septiembre de 2019 la destitución constitucional del Congreso por haber rechazado la confianza de 2 gabinetes ministeriales, el Ejecutivo, según faculta el artículo 134 de la Constitución, convocó a elecciones parlamentarias. Mientras tanto, en el interregno del Poder Ejecutivo legisló mediante ¿qué? Decretos supremos, resoluciones ministeriales, decretos legislativos y decretos de urgencia. Ahí sí creo que no la van a sacar de esta parte, creo. No sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿O estoy equivocado yo? ¿Qué creen ustedes que es la respuesta correcta? A ver. Para que él convoque, dice acá, ¿no? A mí se pusieron el 30 de septiembre de 2019 la disolución del Congreso por haberse rechazado la confianza a 2 gabinetes ministeriales. El Ejecutivo, según faculta el artículo 134 de la Constitución Política, convocó elecciones parlamentarias. Mientras tanto, el interregno del Poder Ejecutivo legisló mediante. O sea, vale decir que él agarró y vio que el Congreso no le dio el voto a dos ministerios. Es potestad del presidente convocar elecciones y disolver el Congreso. ¿Sí? Mientras tanto, quien agarra el poder de todo eso que se ha disuelto el Congreso es el Poder Ejecutivo. Y el grupo, ¿se acuerdan de los 20 congresistas que pertenecen a una mesa extraordinaria donde ellos no pueden ser tocados hasta que se den las primeras elecciones parlamentarias? Y esto a través de que se hace de un decreto de urgencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Entonces, es medio compleja, o sea, medio amarrada un poco la estructura de cómo se desarrolla este tipo de cosas en el Estado. Entonces, a veces nosotros gritamos, decimos, reclamamos, impugnamos, pero no sabemos cómo viene la mano, pues, por qué no se aprueba, por qué no se hace, porque hay intereses y pugna de poder político, ¿no? Relaciona los siguientes ministerios con sus respectivas funciones. A ver, dice acá, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Producción, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A ver, vamos a ver si usted acá le atinan y cuál piensa usted que puede ser la respuesta correcta. A ver, ¿qué piensan ustedes, jóvenes? ¿Sabe o no? ¿Sabe? ¿Lo pudieron ubicar? ¿No? La A, dice Malú. Muy bien, Malú está atenta, Malú, ¿no? Vamos a ver, de acuerdo a lo que dice Malú. Ministerio de Economía y Finanzas, dice acá, establecer los principios, procesos, normas, procedimientos técnicos, instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas del Estado. Así es, muy bien. La 2 es la D. Ministerio de Producción, difundir y promover el crecimiento de la inversión en el ámbito de los subsectores y pesquería e industria. Así es. Muy bien. 3, Ministerio de Energías y Minas, es la letra A.
evaluar los instrumentos de gestión ambiental en el sector de hidrocarburos, así como la modificación de las leyes correspondientes. Muy bien. Y 4 es la B, donde dice que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fomentar la cultura ciudadana de respeto a la legalidad y consideración del Estado de Derecho. Así es. Entonces, en ejercicio número 4, la respuesta correcta es la letra A. Y ahí está el solucionario del día de hoy, ¿no? Con sus respectivas letras. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende un poquito esta parte del ministerio, del ejecutivo? Sí, el decreto supremo, ¿en qué parte más o menos que no has entendido? ¿Qué cosa es un decreto supremo, cuándo se utiliza y cuándo no se utiliza? Eso es lo que tú quieres saber. Bueno, un decreto supremo es un decreto donde primero quien nos da es el Ejecutivo, que es la presidencia, ¿no es cierto? Y un decreto supremo es un decreto que va por encima de los demás decretos porque tiene derecho de urgencia de una forma, ¿no? Es un decreto que va a favorecer algo que se va a hacer por una cuestión política de Estado, ¿no? Entonces, este es un decreto supremo. Es algo que tiene que decir, todas las personas deberán usar mascarilla, la KN95, por medida de salubridad. Es un decreto supremo, ¿cierto? Entonces, este decreto va por encima de todo. Nadie puede pasar por encima de esa ley. Todos tienen que estar obligados a realizarla. Son decretos supremos. Pero puede ser decretos de urgencia, también hay decretos de urgencia, ¿no? Donde son algo que pasa en el día y en la noche tiene que haber estado de emergencia, ha habido un terremoto. Entonces el país declara en estado de emergencia. Hay un decreto supremo, ¿no? Donde dice el Estado se convoca a todas las fuerzas y se establece que todas las personas deben permanecer en sus hogares, deben tener cuidado, no salir a las calles, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un decreto supremo. O hay invasión, o hay guerra, o hay algo, son decretos de urgencia, ¿no? Donde el poder ejecutivo es el que tiene la potestad para hacerlo. Y los decretos supremos son para hacer gala de la fuerza del poder ejecutivo sobre algo muy superior que no necesita el aval del Congreso para que esto se dé, ¿no? Que esto se dé. Solamente sí necesita el aval de quién, del Consejo de Ministros, porque el gobierno gobierna con sus ministros, ¿no? Porque el presidente le ha otorgado esa confianza. Por eso que quien está en la cartera de un ministerio es de confianza del presidente, donde él le dice a ese ministro, ¿cómo se llama? Que es su allegado, vas a trabajar de esta forma, porque quiero tal. Entonces, él exige, ¿no? Hay un video, yo no sé si está acá, para que ustedes más o menos lo entiendan, déjenme si lo pueden guardar, díganme que me vaya por otro lado, sí, de Eva Perón. Déjeme ver si está por acá. Bueno, este no. Bueno, no creo que lo pueda encontrar ahorita, pero hay una parte donde ella habla, ¿no? Donde ella se dirige a sus ministros y donde es imperante esta mujer, no es imperante, ¿no? Esta mujer que fue una mujer de cabaret, ¿no? Bueno, no creo que pueda encontrarlo ahora tan rápido, pero de repente para la próxima vez se los puedo tener, donde ella les habla a los ministros con tan energía y tan fuerza, donde le dice a un ministro, ¿cómo que no tienen para comer? Dice, ¿no? ¿Usted no comió el día de hoy? Le dice, no, ministro, usted no comió el día de ayer, ¿por qué el pueblo no puede comer? Saque toda la mercadería, saque el arroz, saque para que mi pueblo pueda comer, ¿no? Entonces ella era muy imperativa y hablaba justamente a través del presidente de Perón, por quien tuve la suerte de verlo cuando yo era muy niño. Yo vivía en Argentina en aquel entonces, en el año 74, donde pusieron la primera piedra
del estadio Chato Carreras, hoy llamado Mario Alberto Kempes, que está en Córdoba, y Perón hablaba, ¿no? Y se le dirigía a la nación, ¿no? Y Eva Perón ya había fallecido, obviamente, no estaba con Isabel Perón, que era la segunda